Bueno, vamos a resolver este problema, ¿sí? Que es un cálculo de derivadas parciales en matemática. Entonces nos dan esa función, que es un lío bárbaro, arcoseno de i a la séptima por x por z cuadrado sobre z por e a la x cuadrado. Y vamos a calcular la derivada parcial con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. Entonces, para derivar con matemática usamos el comando d, ¿sí? D y corchetes, ¿sí? Eso digamos, la instrucción de matemática para resolver derivadas. Y ahí adentro vamos a tener que poner la función y luego la variable con respecto a la cual derivar, por ejemplo x, ¿sí? Entonces acá lo que vamos a tener que poner es la función. Vamos a escribir esa función. Acá yo ya tengo la paleta de input básico, ¿sí? Esto se puede buscar, en realidad, por ejemplo, vamos a sacarla. Entonces, acá en paletas, ¿sí? Other y basic más input. Entonces, esta es la paleta, agrandamos un poquito. Y entonces, usando esa paleta, digamos, nos va a beneficiar o nos va a facilitar la tarea de introducir semejante función que tenemos ahí para derivar. Entonces, el arcoseno, bueno, se expresa de esa manera. Como siempre, las funciones de matemática utilizan corchetes, ¿no? Entonces, todo lo que quiera poner yo dentro del argumento de la función arcoseno, lo pondré entre corchetes. Lo que tengo que poner es i a la séptima por x por z cuadrado. Entonces, i a la séptima, vamos a ir acá a la paleta y tenemos la plantilla de exponentes. Entonces ponemos i, con tab uno puede acceder digamos, al exponente, al lugar vacío del exponente, si no uno directamente va con el mouse y se posa en ese lugar. X a la 7, el espacio es la multiplicación, o sea, por x, y luego otro espacio, volvemos aquí arriba a la plantilla y decimos z cuadrado. Bien. Ahora tenemos que armar ese arcoseno, es un numerador y tenemos que poner el denominador. Entonces lo que tendría que usar yo es esta paleta de cocientes, pero no puede ser en cualquier lado. O sea, si yo me paro en ese lugar y pongo la paleta de cociente, bueno, me aparece en ese lugar. Entonces, como yo debería haber puesto primero la paleta de cocientes y después arriba escribir arcoseno, pero como no lo hice, no hay problema. Entonces lo que hago es selecciono todo lo que había puesto como arcoseno y ahí sí hago clic en la paleta de cocientes y eso me va a armar lo que yo estoy buscando, ¿sí? Entonces, abajo es z por e a la x cuadrado. E a la x cuadrado a mí me gusta usar esta expresión que es x. Directamente nos da la exponencial. Uno puede utilizar también el e, es este que está acá en la plantilla, acá lo estoy marcando con el mouse, e de exponencial. Eso uno puede usar ese e, vamos a ponerlo por aquí abajo, entonces eso sería una cosa así, la plantilla de exponente, ponemos e, ¿sí? Y eso es, que yo e a la x, por ejemplo, este e es equivalente a usar esta función x que yo estoy usando. A mí me resulta más cómodo escribir x y los dos corchetes, por eso lo hago así. Entonces, x de x cuadrado, ¿sí? Porque eso es e a la x cuadrado. Entonces, ahí tenemos e a la x cuadrado. Y ya está listo para hacer la derivada. Entonces, yo a esto le podría llamarle, qué sé yo, dfx, ¿sí? O fx directamente solito. Entonces, ejecuto y obtengo la derivada que estoy buscando. Bien, como estoy buscando todas las derivadas, yo podría, bueno, copiar y pegar esta expresión, cambiar acá la variable con respecto a la cual derivo. Quiero decir lo siguiente, control C y control B, y acá a esta le cambiamos el nombre y le ponemos f sub i, y acá cambiamos la variable, y ahí está directamente nuestra derivada. Esta es la derivada con respecto a i, y lo mismo con respecto a z. Podría ser lo mismo. Entonces copiamos, pegamos, ya tenemos la función y respecto a z y uno obtiene la derivada. Bien, eso es una forma, entonces vamos a ponerle acá una pestaña que diga una forma. Entonces esto le cambiamos el estilo y le ponemos subsección, cualquiera que nos quede bien. Entonces vamos a copiar de nuevo esta pestaña y entonces a ponerle otra forma. Otra forma sería definiendo previamente la función que acá está llamada como u. Entonces yo puedo agarrar y digo, bueno, vamos a quitar todo el kernel, ¿no? Vamos a quitar
Con quit uno lo que hace es limpia todo el programa, limpia, uno puede poner el punto y coma o no, limpia todo lo que nosotros le introdujimos y entonces va a arrancar de nuevo. Yo ejecuto quit y lo que hizo fue, lo que va a hacer es limpiar todo, ven que pone todo en azul, limpió todo. Entonces lo que vamos a hacer es esta función, yo no la voy a escribir toda de nuevo porque ya la tengo escrita, solamente la voy a copiar y vamos a minimizar esto, vamos a ocultarlo. Esa función que está ahí yo la voy a definir como u, ¿sí? U es igual arcoseno, etcétera. Entonces yo ejecuto y ya le pongo un punto y coma. Si yo le pongo un punto y coma, directamente no me muestra la salida. No me muestra la salida, porque no tiene, por ahí no tiene sentido que el programa escriba la salida si es exactamente esto lo que yo le estoy introduciendo. Entonces, ahí está, ejecuto. Fíjense que aparece in1. ¿Por qué? Porque yo había sacado todo el kernel, o sea, había sacado el motor de cálculo de matemática, lo había dado de baja y entonces arranca de nuevo. Entonces ahora sí puedo decir las derivadas, por ejemplo, la derivada de u con respecto a x, ya me toma esa función que yo introduje. Entonces, esa será la derivada de u con respecto a x. ¿Sí? Lo mismo, la derivada de u con respecto a y, perdón, ahí, ya. Y lo mismo, la derivada de u con respecto a z. Lo que estoy haciendo es copiando y pegando para no tener que volver a escribir todo nuevamente, ¿no? Entonces, ahí están los resultados. Uno puede agarrar estos resultados y manipularlos. Si, por ejemplo, si yo a esta derivada con respecto a x le llamamos, igual como antes, le llamamos f de x, fx, entonces yo podría decir fx tal que simplify, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es intentar simplificar esa función. Sacó factor común e a la menos x cuadrado, hizo alguna manipulación algebraica. O podría agarrar la misma función y utilizar, por ejemplo, expand all, ¿no? Entonces escribe otra forma. Esta en este caso es la misma que me dio originalmente. Entonces uno puede obtener los resultados y utilizar estos comandos para poder simplificar o reescribir algebraicamente la función. Entonces, bueno, lo que hemos hecho es resolver una derivada o varias derivadas parciales de esta función u, este es nuestro problema, de distintas maneras.